Hola a todos, mi nombre es Antonio Huesa, soy licenciado en Ciencias Físicas, soy propietario, gerente y profesor de un centro de formación con más de 30 años de experiencia. Imparto clases de algunas asignaturas de ciencias, de algunos grados de la universidad, de bachillerato y también de la ESO. He colaborado con importantes centros de formación educativos como es el San Encaninado de Cosca o el Colegio Alto Castillo, así también como con la Fundación Radio Beca. Como sabéis, me dedico a impartir clases de esas asignaturas que os he comentado anteriormente y tengo la intención de empezar a partir de septiembre un centro de formación online orientado para los primeros cursos universitarios, bachillerato y la ESO. Seguimos con el estudio de campo eléctrico, que empezamos el otro día con algunos ejercicios. Esto es un ejercicio también correspondiente al grado 1 de Ingeniería Informática, la asignatura que tienen de físicas, ¿de acuerdo? De física aplicada, la Ingeniería Informática. Y en este caso vamos a resolver el campo eléctrico de un anillo, de una densidad de carga sigma, ¿de acuerdo? En un punto separado Z de ese anillo. Y lo vamos a extrapolar y también vamos a calcular el campo eléctrico de un plano infinito de carga. Como veréis, va a ser un ejercicio que no es tan difícil como parece. Como siempre he dicho, en campo eléctrico, al ser una magnitud vectorial, es importante representar correctamente el esquema con el cual vamos a calcular ese campo. Entonces, si me seguís, partimos de un anillo, ¿de acuerdo? De una densidad de carga sigma y de un radio R, variable, evidentemente, vamos a coger un anillo diferencial de R. Ese anillo va a provocar un campo eléctrico en el punto P, ¿de acuerdo? Pero quiero antes que veamos el eje Z, sería nuestro eje Z, nuestro eje X y nuestro eje Y. Y vamos a calcular el campo eléctrico en el punto P. Primero quiero que veamos que las aportaciones radiales del campo se van a cancelar si cogemos por pares. Si cogemos un diferencial de carga y otro opuesto, ¿de acuerdo? En el diámetro opuesto, diferencial de Q1 y diferencial de Q2, ellos contribuirán en el punto P a un diferencial de campo, diferencial de S1 y un diferencial de S2. Ese diferencial de campo lo podemos dividir en dos componentes, en una en el eje Z y otra en el eje radial. Como veis, en el eje Z ambas componentes se van a sumar. Sin embargo, en el eje radial, esas componentes van a ser iguales en intensidad, en dirección, pero con sentidos contrarios, lo que equivale que se van a ir cancelando por pares. La contribución al final del campo, tanto de un anillo como de radio R o radio A en el punto P, como de un plano infinito, solamente va a tener una componente que es la perpendicular a dicho plano. Bueno, antes de comenzar, vamos a ver geométricamente cuáles son las variables que tenemos, que nos aparecen. Entonces, en el punto P, que dista una distancia Z del centro de ese anillo, tendríamos también la contribución R', sería la distancia que hay, y el vector desde el diferencial de carga al punto, ¿de acuerdo? Y R, que sería el tamaño, ¿de acuerdo?, variable de ese anillo. Con eso tenemos que R' cuadrado, aplicando Pitágoras, igual a R cuadrado más Z cuadrado. El coseno de teta igual a Z, cateto contiguo, partido de hipotenusa, que es R'. Y recordar que un diferencial de carga, si yo cojo un elemento diferencial, esto es un pequeño elemento, una pequeña superficie, un finitesimal, el diferencial de carga va a venir marcado o dado por sigma, que es la densidad superficial de carga, suponemos que es homogénea, si no sería mucho más complicado, me tendría que dar la expresión de sigma en función de R, por el diferencial de superficie. ¿Cómo vamos a coger esos diferenciales de superficie? Pues lo más fácil es coger anillos circulares de radio R. Entonces, la circunferencia sería 2πr. Si hago variar ese R, pues vamos cogiendo anillos más amplios o más estrechos. Entonces, ese diferencial de superficie será igual a 2πr por diferencial de R. Ya tenemos diferencial de carga expresado
en función de la densidad superficial de carga y R. Bien, recordad lo que he dicho anteriormente, las componentes radiales se anulan por tener igual intensidad, igual dirección y sentido contrario. Solamente me va a quedar una componente, la componente perpendicular, que en este caso he escogido el eje Z. Si vosotros cogéis el eje X, pues sería en el eje X, me da igual. Ese diferencial de Z pues sería simplemente por trigonometría, diferencial de E por coseno de θ. Sustituyendo, sabemos que el diferencial de E, el diferencial de campo eléctrico, es K, la constante dieléctrica, por el diferencial de carga partido R' al cuadrado. Siendo R' al cuadrado la distancia desde el diferencial de Q al punto P. Todo esto por coseno de θ. Bueno, seguimos sustituyendo cosas. Recordad que el coseno de θ es igual a Z partido R'. Sustituimos lo que es la expresión. KZ, diferencial de Q partido R' al cubo. Sustituyendo ya tanto el diferencial de Q, lo tenemos aquí, como el R' por R cuadrado y por Z cuadrado, nos va a quedar una expresión 2pi sigma KZ R diferencial de R partido R cuadrado más Z cuadrado elevado a 3 medios. Una expresión que ahora veremos va a ser muy fácil de integrar. Vamos a ver los dos casos que he comentado anteriormente. Por una parte, vamos a calcular el campo eléctrico de un disco de radio R igual a A. Constante. Vale. Sencillo, pues tendremos que integrar Z, la componente Z del campo eléctrico, que es la única que nos queda, sería igual a 2pi sigma por Z, salvo esos valores constantes, los saco de la integral, ¿de acuerdo? Por la integral entre 0 y A de R diferencial de R cuadrado más Z cuadrado elevado a 3 medios. La variable es R, evidentemente. Esa integral es muy fácil, la integral de potencia, potencial. Simplemente subimos esto elevado a menos 3 medios y ya veis que tenemos la derivada de R cuadrado más Z cuadrado de 2R, la tenemos. Entonces hay una integral del tipo, eso es elevado a un exponente más 1 partido del exponente más 1. ¿Cómo nos queda pues la integral? Nos va a quedar aquí. He introducido, si veis, el 2 lo he introducido para poner la derivada dentro. Me va a quedar simplemente pi por sigma, z, y si hacemos la integral esa, sería R cuadrado más Z cuadrado elevado a menos 3 medios más 1, que sería menos 1 medio, pero bajar el denominador, partido menos 1 medio, he subido el menos 2 al numerador. Me queda esta expresión, en la cual lo único que tengo que sustituir R es por A y por 0. Como está negativo, pues si le doy la vuelta, primero sustituyo por 0 y me cambio los signos. Entonces me va a quedar simplemente 2 partido a sustituir por 0, si me manda R igual a 0, la raíz cuadrada de Z cuadrado. Recordad que como en este caso es positivo, tiene que ser positivo, eso sería el módulo de Z. Y por otra parte, menos, y ahora al sustituir A, me va a quedar 2 partidos A cuadrado más Z cuadrado. Pues ya tenemos el campo. Si introduzco Z dentro del paréntesis, hago el 2, 2pi por sigma, Z partido, el módulo de Z, menos Z partido, raíz cuadrada de A cuadrado más Z cuadrado. A es el radio del disco que produce ese campo en un punto perpendicular a su centro, eso sí, recordarlo, ¿de acuerdo? Estamos calculando el campo en un punto perpendicular al centro de dicho radio. Eso es importante, si no nos varía todo y es mucho más complejo. Recordar, ahora lo veremos, que Z partido, el módulo de Z, no es ni más ni menos que el signo de Z, dependiendo que estemos en la parte derecha o en la parte izquierda del eje, la parte negativa del eje Z. Bien, esto sería el campo, como he dicho, de un disco en un punto perpendicular al centro, ¿de acuerdo?, de dicho disco. Vamos a extrapolar este campo y vamos a calcularlo suponiendo un plano infinito de carga. Suponer un plano infinito de carga es suponer que el disco tiene un radio que va a ser infinito. Es decir, si el radio A antes lo hacemos tender a infinito, pues ya tendremos un disco infinito que no es ni más ni menos que un plano infinito. Entonces, lo único que tenemos que hacer es sustituir ese A por ese infinito. Entonces me va a quedar una integral que sería pi sigma kz por integral entre 0 y infinito de 2R partido R cuadrado más Z cuadrado elevado a 3 medios por diferencial de R. Recordar que eso es una integral impropia, ¿no? Tenemos unos límites más o menos infinitos, son integrales impropias, pero muy fáciles de resolver. Lo único que sustituimos es infinito por un parámetro al cual luego vamos a hacer tender a infinito y calcular su límite. Veréis que es muy sencillo.
el campo me va a quedar, por tanto, pi por sigma, z, k, por el límite, voy a llamar a ese infinito, voy a poner parámetro, lo llamo n, límite cuando n tiende a infinito, de la integral entre 0 y n, en lugar de poner infinito, pues entre 0 y n, de 2r partido r cuadrado más z cuadrado elevado a 3 medios. La integral es la misma que hemos resuelto antes, en el caso del disco, por lo tanto vamos a repetir el procedimiento. Sustituyendo me va a quedar pi sigma kz, límite cuando n tiende a infinito, de menos 2 partido raíz cuadrada r cuadrado más z cuadrado entre 0 y n. Continuamos, sustituimos los límites 0 y n y me queda esta expresión, como antes. El 2 lo he metido dentro, el 2 lo tengo dentro de la expresión, perdón, y me queda simplemente el límite cuando n tiende a infinito, 2 partidos módulo de z menos 2 partidos raíz cuadrada de n cuadrado más z cuadrado. Todo multiplicado por pi sigma kz. Si os dais cuenta, cuando n tiende a infinito, el primer factor no depende de n, por tanto se queda tal y como está, y el segundo factor me quedaría 2 partido infinito. Sabéis que 2 partido por infinito es 0. Entonces, este término se cancela, ¿y qué nos va a quedar? Nos va a quedar simplemente 2 por pi por sigma por k por z partido el módulo de z. Como he dicho anteriormente, el z partido módulo de z no es más que el signo de z, va a ser más menos 1. Con lo cual, el campo en z me va a quedar el signo de z por 2pi sigma por k. Recordad que la constante dieléctrica k es igual a 1 partido 4pi epsilon sub 0. Permitividad eléctrica en el vacío. Sustituyendo esa expresión de k, se me va a cancelar pi, el 2 con un 2 de abajo, ¿de acuerdo? Y me va a quedar simplemente el campo en z igual al signo de z por sigma partido 2 epsilon sub 0, ¿de acuerdo? Ese sería el campo. El signo va a ser, depende de en qué posición, si estoy a la derecha, ¿de acuerdo?, en la parte positiva del eje z, o estoy en la parte negativa del eje z. Como veis, no depende de z, es decir, porque el plano es infinito. Ese es el cálculo del campo eléctrico de un plano infinito de carga. Lo vamos a ver en el próximo ejercicio, este mismo plano, este mismo campo calculado aplicando la ley de Gauss, ¿de acuerdo? La ley de Gauss nos va a decir que el flujo de campo eléctrico que atraviesa una superficie cerrada es igual a la carga encerrada en dicha superficie partido epsilon sub 0. Teniendo en cuenta esa ley, recordar el flujo de campo eléctrico que atraviesa una superficie es proporcional al número de líneas de campo que atraviesa dicha superficie. ¿De acuerdo? Bueno, pues esa ley de Gauss se utiliza mucho para distribuciones simétricas de carga y me facilita mucho los cálculos, en el cálculo de algunos campos eléctricos, ¿de acuerdo?, según algunas distribuciones continuas de carga. Entonces, en el próximo ejercicio lo calcularemos y veréis que es un poco más fácil que por medios vectoriales utilizando la ley de Coulomb. Nada más, es el ejercicio. Os recuerdo que si queréis contactar vía WhatsApp conmigo, mi teléfono, mi móvil sería 639-468-813. Nada, espero que os haya gustado. Hasta mañana.